Esta es una producción de Pixel Media. Hola, buenas noches. Nuevamente estamos aquí en su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa de lujo. Tenemos grandes invitados que vamos a estar platicando, haciéndoles muchas preguntas, conociendo de su vida y de la importancia de lo que hacen día a día para ayudar a muchos niños. Y bueno, nada más para recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales de Pixel Media y también en la página de Dr. Ricardo Palma. Y bueno, no nos retrasemos y vamos a presentar a los invitados. El día de hoy tenemos a la doctora María José Campos Ramírez y tenemos también a la doctora Nelly Aurora Lázaro Jiménez y a la doctora Nayeli Mezquita Priego, que son médicos pediatras. Muchas gracias, amigas, por estar el día de hoy con nosotros para poder platicar un poquito de pediatría. Gracias por la invitación. Y bueno, vayamos conociendo un poquito para que la audiencia pues nos vaya conociendo. ¿De a dónde son, chicas? Hola, yo soy María José. Nací en Orizaba, Veracruz. Tengo 29 años. Ya tengo muchos años de mi vida viviendo aquí, así que pues ya soy choca de corazón. Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Y estudié pediatría en el Hospital Regional de Alta Especialidad Rodolfo Nieto Padrón, aquí en nuestro amado Tabasco. Excelente. Doctora Nelly. Bueno, yo soy Nelly Lázaro. Yo nací en la Ciudad de México y ahí viví 15 años de mi vida. Pero pues ya tengo también, como María José, muchos años viviendo aquí en Tabasco, así que ya básicamente también soy choca de corazón. Yo estudié medicina en la UJAT. Y pues también estudié pediatría en el Hospital Dr. Rodolfo Nieto Padrón y actualmente estoy estudiando un diplomado en nutrición clínica pediátrica en la Anáhuac. Perfecto. Bueno, buenas noches, yo soy la doctora Nayeli Mezquita Priego. Yo soy 100% choca, nací aquí en Villahermosa, crecí aquí en Villahermosa y aquí sigo en Villahermosa. Estudié mi carrera en la UJAT, médico cirujano, y mi especialidad la hice en el Hospital del Niño, Dr. Rodolfo Nieto Padrón, y pues aquí estamos, nos quedamos en tierras tabasqueñas para continuar con el cuidado de la salud de los niños. No, excelente. Bueno, entonces ya me imagino que, pues bueno, ustedes ya probaron el pozol y eso hizo que se quedaran por acá, ¿no? y bueno, con el tema de pediatría, chicas, doctoras, ¿cómo... ¿por qué decidieron irse por la parte de pediatría? ¿Qué les llamó la atención de ser pediatras y no ser algo más del manejo de adultos? Y también, bueno, ya también vemos que hay la rama de geriatría, ¿no? Que algunos dicen que es similar a pediatría, pero bueno, ¿por qué les nació el gusto de trabajar con niños? Bueno, en primera, mi familia vienen de maestros. Entonces, todos en mi familia, la gran mayoría son maestros. En varias ocasiones yo fui con mi abuela paterna a su kinder del pueblo donde ella era en Veracruz. Yo convivía con los niños, me gustaba la dinámica de estar rodeada de niños, o sea, eso yo hasta les daba clases de inglés. Obviamente yo era una adolescente y los niños pues eran muy chiquitos. Entonces, esa dinámica de estar con niños me ha gustado desde que yo era pues más pequeña, ¿no? Pienso y creo que el niño es muy noble, tiene muchas cualidades y es una esponja, y todo lo que el niño aprenda, todo lo que el niño se eduque, todo lo que el niño esté sano desde que está chiquitito, pues va a ser un adulto funcional, un adulto responsable, un adulto sano en todas sus esferas, sociales, biológicas y emocionales, ¿no? Entonces, por esa parte pienso que el niño en su nobleza pues es la rama más bonita para mí, obvio, dedicarse en la medicina. Por eso es que me incliné a esa área. Excelente. Bueno, yo realmente dicen que durante el estudio de la medicina pues vas adquiriendo como ciertas capacidades, ¿no? O te vas inclinando por ciertas especialidades. Yo antes del internado yo decía que iba a estudiar cirugía. Pero pues ya estando en el internado, que rotas por ciertas áreas, la verdad es que me topé con muy buenos pediatras que fueron mis adscritos, la doctora Wendy, el doctor Rivera, que me enseñaron la verdad bastante acerca de la pediatría, y la verdad que le agarré el amor ya estando en el internado. Me encantaba recibir a los bebés en la toco, me encantaba
estar al pendiente de ellos, cuidarlos. Y pues creo que de ahí me decidí por la pediatría. Y ya pues estando ya en el hospital como residente, pues confirmé que era mi vocación estar ahí. No, excelente. Bueno, a mí me pasó algo muy similar a Nelly en el aspecto de que inicialmente yo no quería pediatría, quería otra especialidad. No lo voy a decir por respeto a mi especialidad, pero cuando yo antes de entrar trabajé algunos años, me di cuenta que en el servicio de urgencias el médico general evitaba por completo atender a los niños. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué de diferente puede ser un niño a un adulto? No lo comprendí en ese momento hasta que me dediqué a atenderlos al 100% y me di cuenta que simplemente era el miedo a que el niño no se logra expresar. Él no te logra decir, me duele aquí, me siento mal, me duele la cabeza, como el adulto que expresa lo que siente. Entonces esa parte fue la que dije, son seres vulnerables. ¿Y quién más que alguien especializado que sepa por dónde va el asunto, atenderlos correctamente, que estudiando pediatría? Entonces, cuando veo esa parte, le empiezo a echar muchísimas más ganas para poder pasar el ENARM. Empiezo a estudiar más sobre patologías pediátricas, más enfocada en donde yo estaba, y me doy cuenta que solo es eso, prepararse un poco más para poder atenderlos. Y me gustó. La clínica, que es quien lidera la especialidad de pediatría, porque al final eso es, pediatría está liderada por la clínica del niño, porque el niño no te va a decir qué tiene, tú tienes que revisarlo, examinarlo, fue lo que me gustó más. Y es bonito, atender a un niño de verdad y verlo que de estar mal lo puedas mandar a su casa en mejores condiciones, es algo muy, muy placentero y te da satisfacción al final del día. Claro, yo creo que ahorita vamos a tocar esos temas de la experiencia que vivimos, sobre todo en nuestra formación, en la residencia y claro, lo que seguimos viviendo del día a día, ¿no? Y creo que, bueno, todos somos pediatras y creo que seguimos marcando la parte de la diferencia. Creemos que hacemos una diferencia totalmente en el paciente y también a nivel social, porque al fin y al caso esos pacientes pues van a ser adultos y hacemos la diferencia de qué adultos estamos preparando, ¿no? Para el futuro. Y bueno, me gustaría que pudiéramos platicar un poquito al respecto de cómo se forma un pediatra para las personas que no saben lo que conlleva un pediatra. A veces me ha tocado en la consulta o en el día a día que hay personas que piensan que nosotros estudiamos como tal pediatría y no saben que pues en general la formación del médico pediatra es ser médico general y después presentamos un examen que sea, bueno, lo conocemos como ENAR, donde presentan miles de personas para poder solamente ser aceptados muy pocos. Y pues bueno, que hacemos algunos años de preparación y que pues bueno, realmente no somos estudiantes cuando llegamos a esa etapa, sino ya somos médicos formados que nada más estamos en una preparación mayor con los pequeños. Entonces, ¿qué se necesita para ser un pediatra? ¿Qué se necesita para ser un pediatra? Uno, tener paciencia. Tener paciencia, que claramente te gusten los niños. Dos, que te guste estudiar muchísimo, que seas dedicado y que tengas amor por ellos. O sea, que tú verdaderamente, como decía Naye, sientas esa felicidad de ver a un niño en tal condición, algo quizá no tan grave, sencillo, pero que a los papás los está atormentando, que ven a su niño decaído, que no come, que no juega, que no es lo que es normalmente un niño. Y que a las 2, 3 consultas o a los 2, 3 días posteriores ya el niño mejore, que ya se vea activo, que quiera jugar, que quiera comer. Entonces, alegrarte por ver que tú puedes aportar a que el niño mejore. Creo que, como les mencionaba, tiene mucha nobleza esta especialidad. Y creo que es que tú tengas esa humildad y esa nobleza en tu corazón y esa dedicación, obviamente, para poder dar el extra porque es lo más valioso que hay en la vida, la vida de un adulto, en la vida de un papá, en la vida de una mamá, pues es su niño, y ver que en tus manos están poniendo ese preciado regalo.
Bueno, yo me voy a enfocar un poco más en la parte académica. Claro. Para ser un pediatra, pues principalmente, como usted mencionó, necesitamos los 7 años de estudio de medicina general. De ahí pues se hace el examen, el ENARM, que bueno, como usted mencionó, participamos muchos médicos cada año, y de ahí quienes logremos pasar ese examen, obtener cierto puntaje, pues podemos aspirar a entrar a un hospital para hacer la residencia, ¿no? Claro que el pasar el examen no significa que ya estás asegurado tu lugar en algún hospital, no. También se compite para entrar a los hospitales. Uy, sí, no, eso, qué bueno que lo mencionas para los médicos que están preparándose para todo eso, ¿no? Que acaban de salir las fechas. Sí, claro, acaban de salir las convocatorias, entonces el que pases tu examen no significa que ya tienes tu lugar asegurado, significa que puedes tener la posibilidad de entrar a un hospital, y cada hospital pues tiene ciertas cuestiones para poder entrar, ¿no? O sea, te piden desde tu currículum, entrevistas, exámenes y todo esto para que puedas entrar a la especialidad. Y pues como tal, ya siendo un residente de pediatría, pues sí necesitas mucha vocación, que te guste de verdad una especialidad, y no lo digo solamente en pediatría, o sea, si vas a aspirar a una especialidad, de verdad te tiene que gustar tu especialidad, porque es muy difícil la residencia, o sea, pasar días y guardias sin dormir, sin comer, sin muchas cosas, ¿no? Estando lejos de tu familia, pasando fechas importantes dentro del hospital y poniendo tu salud a favor de la salud de alguien más, pues siempre es importante que de verdad tengas esa vocación por cualquiera de las especialidades que vayas a escoger. Y pues en dado caso del pediatra, creo que todos somos tenemos un toque de un TOC. Sí, somos muy obsesivos, compulsivos con todo, con los niños, con las hojas de enfermería, o sea, los expedientes. Por eso, si alguno es interno, sabrá que somos muy meticulosos en tener todo ordenado, todo listo, todo limpio, porque pues nosotros aprendemos durante la formación que eso te lleva a que tu paciente pues salga adelante, ¿no? El ser meticuloso y el estar pendiente de cualquier signo o síntoma que tu paciente presente va a significar que tu paciente o empeore o mejore, ¿no? Y pues siempre vamos a preferir que nuestro paciente mejore, porque pues también, como ya lo había mencionado Nayeli, el niño no nos dice qué tiene, solamente nos avisa. Y eso es desarrollar nuestro ojo clínico durante estos años de formación para pues poder darnos cuenta de todo esto, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues como dice Nelly, no es que yo ahora sí que le dé vueltas al asunto, pero 7 años de una carrera pues no se dice tan fácil, y no todos a veces tenemos esa posibilidad. Ahorita Tabasco tiene opciones para que estudies medicina, las que antes no había, antes solo estaba la UJAT, y después se vinieron abriendo el resto de las universidades. Antes era muy difícil aquí entrar a medicina, era muy peleado, por muy buen estudiante que fueras, no tenías garantizado tu lugar en la escuela de medicina, y eso obligó a muchas personas a que buscáramos una opción de manera particular. Yo fui un caso de ellos, pero pues económicamente a veces tienes que migrar a otra universidad, ¿no? Yo creo que aquí en Tabasco en ese momento era muy, muy difícil. Ahora los que tienen la posibilidad, digo, si quieres hacer una especialidad, yo creo que este es el espacio para decirles, estudien, échenle ganas, que vengas de una escuela privada, no te garantiza que tengas un lugar de especialista, o un lugar en la residencia. Aquí es ser constante, estudiar, entender realmente por qué estás aquí, porque a veces yo creo que muchos a lo mejor estudian porque tienen familiares médicos, porque creen que la medicina deja dinero. Error. No vivimos de la medicina. No. Les exhorto a que tengan un negocio previo antes de entrar. De verdad, no se vive de esto, no te haces rico de esto. Si el que cree que se va a hacer rico de la medicina está muy equivocado. Esto es amor al arte y literalmente así debería de ser. Entonces, pues, si te preparas bien, viene algo que es un filtrazo en México
que es el examen nacional para las residencias médicas, ¿no? ¿De qué se trata? Si alguien no lo sabe, hace muchos años ENAR era más complicado. Y por ahí en un informe ahí oficial de las mañaneras, no es que yo lo cite, pero dijeron que hace muchos años los estudiantes que entraban eran ¿cuántos? 7,000, 8,000. Claro. Y eso fue por muchos años. Y presentábamos cada vez más, 30, 40,000, 50,000 aspirantes para 8,000 plazas. Y a muchos, a mí en lo particular, a mí me tocó aspirar a una de esas plazas. O sea, entonces, imagínense 40,000 personas, médicos, intentando entrar a una especialidad. Ahorita hubo un poco más de oportunidad. El examen que se presentaba previamente era un examen de todo el día. Estábamos hablando de 450 preguntas, ¿no? 450 con puntajes muy altos. O sea, si tú querías hacer pediatría, tu puntaje mínimo era de 72, el más alto. El más alto. Entonces, tenías que echarle muchas ganas, prepararte para un examen que te ponía a prueba de que si realmente tus 7 años de carrera valían la pena en ese día y de resistencia. Ahorita cambió un poco, ya disminuyeron las preguntas, ya disminuyó el tiempo del examen, pero se siguen quedando afuera muchos médicos, ¿no? Que aspiran a una especialidad y no es tan fácil. Entonces yo creo que el camino desde que inicias la carrera es plantearte un objetivo y decir yo voy a ser especialista, yo voy a hacer esto y voy a estudiar. Porque si no, realmente no lo vas a lograr. Aquí es ser perseverante, constante y pues bueno, una vez librado ese paso, que ya quedas, como dice Nelly, viene tu selección de un hospital. Y todavía en estos tiempos el hospital dice si te aceptó o no te aceptó. ¿Por qué? Porque no cumples mi perfil. Tú, por mucho que hayas pasado el ENAR, el hospital te puede decir, no eres el residente que busco. Y con la mano en la cintura te dicen, adiós, quiero otro, que venga el que sigue, ¿no? Entonces sí es un poco difícil, es plantarse un objetivo y decir, pues lo voy a lograr y lograr estar en un hospital, el que sea. Cualquiera puede ser muy bueno en cualquier hospital si uno se compromete a eso realmente. Bueno, entonces que está la situación de la formación del pediatra, que sabemos que es en una residencia, para las personas que no saben sobre qué es una residencia o qué es lo que se vive en una residencia, ¿nos pueden platicar un poquito de qué es esto, de qué es lo que conlleva día a día de la formación del pediatra? Ok, bueno, como mencionábamos antes, se hace un examen, que es el gran filtro para decidir quién puede entrar o no puede entrar a una especialidad. Ya pasaste el filtro, pasaste los 7 años de tu carrera, pasaste las veces que presentabas el examen, ya entras a una especialidad, ¿no? Son 3 años de especialidad. Hay hospitales donde hacen guardias cada tercer día o cada cuarto día. Sin embargo, tienes que ir la mayor parte de los días de la semana. Generalmente vas 6 veces a la semana al hospital. Los horarios pues dependen mucho de la sede donde te estés formando y de la carga de trabajo. En un hospital grande, un hospital pediátrico, como por ejemplo el que tenemos aquí, donde nos formamos en el Hospital del Niño, pues las entradas eran a las 5:30, 6 de la mañana, en los servicios pesados, ¿no? Y si ese día no te tocaba guardia, pues te podías ir relativamente como a las 8 de la noche, 7 de la noche. En algunos servicios, como la terapia intensiva, no te ibas a esas horas, ¿no? Qué difícil, paciente grave. Te ibas a las 11 de la noche, si te portabas bien, la verdad. Si tenías guardia, pues te tenías que quedar desde las 6, 7 de la mañana hasta al día siguiente que entregas guardia a tu compañero. Pero no es como que te puedas ir a tu casa a descansar, ¿no? O sea, te puedes poner de acuerdo con tus compañeros, te vas a desayunar, eso sí, bien comidito. Busca siempre estar bien comido. Al que nos esté escuchando, que no ha hecho residencia y quiere echar residencia, pues come. Busca tu momento para comer y lavarte la cara mínimo. Y entregas guardia, pero no es que te vayas. O sea, igual a veces hay la creencia, ¿no? Con la gente, familiares que no son médicos, familiares de pacientes que no son médicos, o
o la población que no conoce este rubro, este ámbito, perdón, piensas que pues te vas a ir, ¿no? Pero te quedas más horas, te quedas todavía cuidando al paciente. Y a veces preguntan, oye, ¿cómo aguantan? O sea, ¿cómo aguantas para que no te duermas? Obvio, mucho café, la verdad. Mucho café, el apoyo de tus compañeros, pero mucho tiene que ver que tú quieras ver que el paciente mejore. Y un poquito de miedo, un poquito de miedo es lo que te mantiene despierto para que no te dé sueño, la verdad. Pero esas emociones te llevan a estar apegadas o apegado al niño, ¿no? Ahora sí que yo hablo desde la experiencia de lo que viví en el hospital del niño. Justo ayer o hoy platicaba con Eli que el primer mes del R1, de verdad, fue horrible. La verdad, o sea, el R1 es el primer año de la residencia médica. Generalmente es R1, R2, R3, que son primer año, segundo año, tercer año de la residencia. Y el primer mes yo entré en urgencias del Hospital del Niño. Es un servicio grande, es un servicio pesado. ¿En qué aspecto? En que es una gran cantidad de pacientes. Y aunque nosotros somos residentes en formación para ser pediatras, pues obviamente ya somos médicos generales. No únicamente estamos nosotros ahí, hay ya doctores que ya son pediatras y son los que nos respaldan, nos vigilan, cuidan nuestras decisiones, cuidan que estemos tomando las mejores decisiones, que hagamos los procedimientos de manera adecuada. Entonces, el primer mes, perdón, fue muy pesado, porque no vi la luz del sol, de verdad. O sea, entrábamos a las 5:30, 6 de la mañana, y como era el primer mes, pues no teníamos ni idea de muchas cosas, y salíamos tardísimo, como a las 8 de la noche. Yo creo que solo vi la luz ese día cuando... Salíamos a las 11. Salimos a las 11 una vez, el R1. 11, 10 de la noche. No me acuerdo. La verdad es que hay partes que borré del primer. Y creo que solo podía ver como el sol. No es para martirio, sino es como que ya chistoso. Es parte de lo que todos tenemos que vivir en algún momento. Cuando ya amanecía en mi casa, que un fin de semana, o un fin libre, como le llamaban, o como se llama. Entonces, lo que quiero mencionar es que es parte de la formación en los desvelos, estar apegado, mal comer, mal dormir, pero al final es grato, es bonito, ya viéndolo todo en retrospectiva, es bonito todo lo que uno vive en la especialidad. La verdad es que donde nosotras nos formamos es un gran hospital. Ese es mi comentario. Bueno, como dijo María José, pues son 3 años. Los 3 años de la residencia, por lo menos en pediatría, se dividen pues en diferentes áreas, ¿no? Al R1 le toca hacer ciertas cosas, al R2 le toca hacer otras cosas y al R3 pues otras cosas, ¿no? En general, pues cuando uno entra al R1, todo el mundo llega perdido, o sea, no sabes nada, no sabes ni qué es un niño, una vez lo mencionó un doctor. Entonces, pues realmente llegas, a pesar de que tú ya eres médico general y que piensas que ya pasaste todo lo que tenías que pasar, no. El R1 te enseña que no sabes nada, que te recuerda la humildad que uno debe de tener para saber aprender, porque obviamente los R+, o sea, el R2 y el R3 que están a cargo tuyo también, pues no en vano ya llevan 2 o 3 años en el hospital, ya tienen más conocimientos, ya tienen más experiencia y esa experiencia pues se nota, ¿no? Y ellos, al igual que los adscritos, pues te van a enseñar y a guiar tus pasos para ir aprendiendo pues el día a día, ¿no? Las guardias, pues creo que para ejemplificarlo mejor, uno entra a las 6 de la mañana un día, un lunes por decir así, y sales hasta el siguiente día a las 8 o 9 de la noche, entonces son días en los que te quedas completo de hasta, no sé, 36 horas en el hospital o más, cuidando de tus pacientes. Y obviamente, pues sí, es muy cansado, esto lo haces cada tercer o cuarto día. Tienes que ser muy resiliente, aprender a tener mucha paciencia,
aprender a guiarte de los demás que ya tienen experiencia y pues también, como dicen, pues si todos manejamos el barco pues se guía más fácil, ¿no? Entonces creo que también el apoyarte de tus compañeros, de tus RMAs, de tus adscritos y tener una buena convivencia hace que todo sea un poco más fácil, ¿no? Obviamente vas a extrañar a tu familia, vas a extrañar dormir en tu cama, vas a extrañar comer lo que quieres porque a final de cuentas terminamos comiendo lo que nos dan en el hospital o la chuchería que nos vendan en el hospital. Hamburguesa a las 4 de la mañana. Que nos venda Mari Santos. Sí, o sea, la sabrita o lo que sea que encuentres, porque hay veces que, pues es lo que hay, ¿no? Y pues sí, muchas veces también dejamos de lado nuestra salud. Esto también lo digo para los que vayan a entrar a la residencia. Cuiden de ustedes, cuiden, que no se les olvide que ustedes también son seres humanos, porque a veces que se nos olvida ver por nosotros con tal de enfocarnos en los pacientes que tenemos en nuestras manos, ¿no? Yo entiendo que es mucha carga laboral, que es, pues a final de cuentas es nuestra vocación y es lo que queremos, por algo estamos ahí, pero siempre recuerden pues cuidarse en los tiempos que tengan libres, no todo es medicina, distráiganse, salgan con sus amigos, lean otros libros que no sean de medicina, porque también a veces el enfrascarnos pues nos puede llevar a alguna depresión, trastornos ansiosos, o sea, muchos de los médicos, si nos ven, se van a identificar con el síndrome del impostor, la ansiedad, la depresión. Muchos terminan tomando varios medicamentos para poder sobrellevar estas cargas de trabajo pesadas, pero pues, o sea, al final de cuentas todos los hacemos por una meta, ¿no? Esta meta, pues, en nuestro caso es ver el bienestar de los niños, y pues aprender de esta especialidad que la verdad es muy noble. Los niños son mágicos, la verdad. Y yo durante mi residencia aprendí que nunca podemos como dar por sentado algo. Por más grave que se vea un niño, los niños de verdad son mágicos. Como no tienen otra patología asociada, normalmente son niños sanos, que sus papás los cuidaron muy bien antes de cualquier enfermedad. Se adaptan y son muy guerreros, y de estar muy graves los puedes ver en una semana yéndose con su familia a jugar en su casa. Entonces es muy gratificante ver esa parte y pues saber que puede ser parte pues de ayudar a esa familia y a ese niño, ¿no? Bueno, pues yo tengo una experiencia de la residencia quizá un poquito diferente a muchos del hospital. Uh-huh. A los papás que tengan hijos médicos y que les diga el hijo, el internado, papá, es horrible, es lo más pesado. Error. No es cierto. El interno ahorita de verdad está en la gloria. Ni siquiera están preparados para una residencia. Porque lo digo, antes el internado era un poco más pesado. Ahorita el interno se puede ir temprano, no se les castiga, que eso está bien. Pero pues ya no hay tanto compromiso. El residente tiene un compromiso muy diferente. Realmente desde que llegas ahí te metes el chip de que es tu responsabilidad que el niño salga, claro, que el niño grave mejore, que el niño que llega se vaya a su casa con su mamá, uh-huh, que tú lo atiendas y en la consulta y des lo mejor de ti, aunque sea algo tan sencillo, ¿no? Ese es un chip que se debe de transmitir de R+ a R-, de R- a internos, y así es. Ese escalafón yo creo que es el que se debe de mantener en los hospitales. Bueno, para los que no saben, nuestro hospital es un hospital que resuena yo creo que a nivel nacional. Hay muchos de nosotros egresados haciendo especialidades en otros hospitales grandes de México y otros egresados, ¿no? De igual instituciones y hospitales grandes. Entonces nuestro hospital realmente nos da un renombre y yo creo que hay que aprovechar el lugar en el que estamos. Mi experiencia fue un poco más difícil y se lo puedo dirigir mi respuesta quizá a mamás
porque pues yo entré siendo mamá con un niño que acababa de cumplir 1 año. Entonces para mí sí fue muy difícil la parte de dejar a mi hijo y de que tenía que estar en el hospital a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, obviamente para tú estar ahí, tú tenías que levantar a más tardar 4:30, 5 si vives relativamente cerca, ¿no? Para estar ahí y dejar a tu hijo. ¿A qué horas ibas a salir? No sé, yo no sabía. Y yo me acuerdo que el primer día que llegué a mi casa, después de estar en el hospital de una posguardia, eran casi las 11 de la noche. Entonces yo no había visto a mi hijo más de 36 horas o las 36 horas. Y a veces los papás no lo entienden. No entienden que haces tanto tiempo metida en el hospital. Pero realmente, y a ti se te va el tiempo. Estás agotadísima y todo, pero sabes que lo que estás haciendo ahí es algo que te gusta, que te apasiona y vale la pena. Quizá puedo decir que pude haberle dado más tiempo a mi hijo, pero de verdad que hoy en día yo estoy orgullosa de haber sacrificado un poquito de tiempo con mi hijo, porque él fue mi motivación para terminar. Digo, cuando se enfermaba, pues era horrible, porque yo decía, ¿cómo me voy y dejo a mi hijo enfermo, ¿no? Entonces, se hacían muchos sacrificios. En mi parte yo creo que hubieron muchos sacrificios para estar aquí hoy y se lo agradezco al hospital, a todos los niños que vi, a todos los niños que vimos. Aquí se trata de trabajar en equipo. Eso es algo muy, muy vital en el hospital. A veces puedes tener un compañero que esté muy cansado y de verdad, si no has dormido en 24 horas, yo les reto a que 36 horas no duerman. De verdad es como una dosis de intoxicación etílica, así se siente para los que toman. Yo no tomo, pero se siente como si estuvieras intoxicado por alcohol, no razonas. De verdad te sientes hasta mareado, sientes confusión, o sea, es difícil, sí. Yo me acuerdo que un día le dije a Nelly, eso se lo dije a María José, pero si tú crees que maduraste en tu vida, no. Cuando llegas a tu residencia, ahí entiendes que es madurar, porque te enfrentas a cosas que jamás pensaste que ibas a pasar, o sea, en tus manos está la vida de los niños. Y en tus manos, como diría la doctora Espejo, que fue nuestra jefa de enseñanza, quien llega ahí, papá que llega ahí, te viene a entregar lo más valioso que tiene en su vida en tus manos. Te lo está dando con la confianza de que tú vas a curar a ese niño, ¿no? Entonces, esa responsabilidad, esas palabras las tengo muy grabadas desde el primer día. Se lo agradezco mucho a la doctora. Nunca se me olvidaron. Y fue una parte muy importante para mí para continuar, porque es cierto, o sea, nadie te va a dejar a tu hijo en tus manos, por favor, en sus manos está, porque yo como papá ya es lo que puedo hacer es entregárselo a alguien experto, ¿no? Para que pues él sane. Entonces, sí es una experiencia difícil, tienes que tener mucha resistencia, tienes que saber que te vas a enfrentar a muchos pensamientos, a muchas tristezas, a muchas frustraciones, porque no todo está en nuestras manos y muchas cosas se salen de ellas. Entonces, saber canalizar todo eso para seguir el día a día, porque puedes tener el peor día de tu vida ese día, porque va a llegar otro día que va a ser otra vez el peor día de tu vida. Entonces, tienes que saber darle vuelta a la página, de decir, bueno, hoy no me fue bien, mañana va a ser un día mejor y a lo mejor sí, tienes el mejor día de tu vida y error, vas a tener otro mejor día de tu vida en tu residencia, porque cada año, o sea, cada día que pasa te da tanta satisfacción que todo lo que vas aprendiendo está teniendo un resultado. Entonces ves que el niño mejora porque yo le puse ganas, porque yo estudié, porque realmente no dejé de lado el pasar nada más por ahí, ¿no? Porque también puede ser que hay gente que pase y pues termina la especialidad, pero realmente ¿qué te queda de eso? O sea, si no haces una subespecialidad, no vas a regresar al hospital, a menos que trabajes en institución, pues, pero de ahí no vuelves a regresar, esa experiencia no la vas a volver a vivir.
Entonces yo creo que llegar ahí es aprovecharla, sacarle el máximo de provecho y pues bueno, no es imposible que seas mamá. Ser mamá no te impide ser una especialidad, lo digo para las que a lo mejor en un día digo, no, ya no voy a ser especialista. No es cierto, al contrario, se vuelve tu mejor motivo el que tengas un hijo o hijos para terminar, porque sabes que esa persistencia se la estás enseñando a tu hijo, esa perseverancia, ese aguante, él lo va a ver y va a decir, no, pues si ella pudo, yo también. Entonces, ese es mi mensaje para las mamás y a los que no sean papás o mamás. Sí se puede. Claro, claro. La verdad es que, qué bueno, que lo comentan. Yo creo que para las personas que nos estén viendo y tienen un familiar médico y que está también en el internado, la residencia, o también hasta los mismos pacientes y familiares de los pacientes puedan comprender un poquito de que el día a día que vivimos y que sacrificamos muchas cosas para poder ayudar a sus familiares. Hablando desde hospitales pediátricos y hospitales generales, la realidad es que donde hay residentes realmente hay mucho sacrificio y la mayoría lo hace por querer ayudar a los demás y seguir aprendiendo, ¿no? De decir, bueno, hoy no duermo, hoy no como. Sé que ha sido, dirían ahí, de mencionarlo, de decir, bueno, ¿por qué no se dividen? Yo antes, cuando estaba en la residencia, decía, ¿por qué no logramos dividirnos y que algunos se vayan a dormir y otros se queden? Pero llega a haber tantos pacientes, las urgencias, las ambulancias que llegan, que dices, no te puedes ir a dormir porque tienes que seguir apoyando a tu compañero, tienes que seguir ayudando, o que ves que llega la urgencia de medianoche de un accidente o algo, y no, tienes que estar ahí para ayudar a muchos niños más, ¿no? Y bueno, ahí también mencionando sobre qué fueron lo que vivieron o qué patologías más comunes vivían en la residencia, su formación de pediatría. ¿Veían mucho niño en la consulta? ¿Veían más niños graves? ¿Veían más el niño sano? ¿Qué ven en su formación o va dependiendo de cada hospital? Sí, creo que va dependiendo de cada hospital. Como mencionábamos, nuestro hospital es un hospital puramente pediátrico, es un hospital grande, es un hospital de batalla, un hospital importante en el sureste de México y también a nivel nacional de renombre. Creo que lo que caracteriza el hospital donde nos formamos es que es un hospital donde llegan muchas urgencias, donde llegan casos muy graves, casos muy raros. Ciertamente también en urgencias hay consulta de pediatría. La consulta de pediatría pues pueden ir cosas muy sencillas, como una vez me llegó una niña con piojos, de verdad. Una niña, cosas muy sencillas como eso, por ejemplo, enfermedades respiratorias, diarreas, algún niño con fiebre que no le baja la temperatura y ya le dieron de todo. Fracturas también, cosas más sencillas que no son tan graves, a como cosas más complicadas. También hay consulta de niño sano, pero no es propiamente en urgencias, sino en otra área del hospital. Creo que es importante mencionar, porque eso sí, creo que de las cosas que más vi personalmente yo, o quizá era lo que más me impactaba, ver los accidentes en moto o los accidentes automovilísticos de niños que viajan en moto y no llevan casco. Entonces, creo que a veces los papás, por la necesidad de transportarse, pues utilizan moto, está bien. Sin embargo, creo que es importante que utilicen un casco porque no dimensionan lo grave que puede ser para un niño tener un traumatismo craneoencefálico, que es lo que yo me parece, que tengo la impresión de que es lo que más vi en la residencia. Entonces, aunque sí son muy aguantadores los niños y salen adelante, pues sí es importante que se prevengan los accidentes, que es lo que vimos mucho en el hospital. Ciertamente no es solamente urgencias, también hay otras áreas. Vimos infectologías, enfermedades infecciosas, un área de medicina interna, que eran niños que después de pasar cierto protocolo en urgencias, ya se iban a esa área de medicina interna, se estudiaban más, y de muchos tipos, o sea, enfermedades neurológicas, también hay área de oncología, área de hematología, cirugía pediátrica, área de neonatología, y ya, ¿verdad? Creo que sí. Sí, son todas las áreas que se veían en nuestro hospital. Y terapia intensiva. Y terapia intensiva, por supuesto. Cirugía, ¿Verdad? cirugía.
se me olvidó, y terapia intensiva, donde la verdad es que una super terapia intensiva, no es porque está aquí el doctor Palma, pero de verdad que es una gran área. A veces siento que para la cantidad de pacientes y de la población que hay aquí en Tabasco, aunque no solamente de Tabasco, se ven de otros estados, ya quizás se está quedando un poquito corto por la cantidad de pacientes. Ojalá más adelante puedan ampliarlo para que pueda seguir otorgando una atención de calidad a los niños, que es lo que se merecen. Bueno, pues sí, como decía María José, nuestro hospital es un hospital grande, es un hospital de concentración y de referencia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque pues no es lo mismo un hospital de segundo nivel que pues llega la consulta de niño sano, que llegan los pacientes como a seguimiento. En nuestro hospital no, en nuestro hospital llegan los que no pudieron ver en otros hospitales más pequeños, los refieren a nuestro hospital porque se supone que ahí tenemos más recursos, más especialistas, subespecialistas. Entonces, pues nosotras como tal en la residencia no vimos tanto niño sano, nos enfocamos más en niños graves. Obviamente sí llegaban a urgencias las consultas pues diarias, ¿no? Los niños con diarrea, con deshidratación, con enfermedades de las vías respiratorias, que su gripita, la tos y así, ¿no? Obviamente de ese porcentaje que llegaba a urgencias a consulta, un porcentaje pequeño pues sí ameritaba ingreso hospitalario y si se quedaban ahí pues ya sea para aplicación de medicamentos o para estudios de otras cosas, ¿no? Y pues sí teníamos ya las referencias, las ambulancias que llegan, ¿no? Diario. Yo creo que de las patologías que más vi en el hospital, como dice María José, pues los accidentes, ¿no? Número 1, accidentes de todo tipo, desde fracturas, que el niño se aventó de la cama, se cayó y se fracturó, o se golpeó la cabeza, o que se abrió parte del cráneo y le tienes que suturar, accidentes no tan llamativos, por decirlo así, hasta accidentes pues ya más complicados como los accidentes en carro, los niños quemados, muchos niños que los papás por cualquier cosa los descuidaban y se echaban la olla del caldo encima, pues accidentes tipo que se tragaban las pilas de los controles remotos, y pues eso, si no lo saben los papás, es una urgencia. En menos de 24 horas se tiene que sacar porque si no se perforan las vías respiratorias o las digestivas. Y pues de ahí pues también patologías de cirugía pediátrica tipo las apéndices, esas son el pan de cada día. Y de las que más me llamaban la atención también pues son las meningitis, que por ejemplo varias de esas podrían ser prevenibles con una simple vacuna, ¿no? La mayoría de ellas los papás o no los vacunaban o se les pasaba la vacuna o lo que sea, eran team antivacunas y el niño llegaba ya con convulsiones, con datos pues de un paciente neurológico, ¿no? Y pues tenía que ser un abordaje ya más crítico, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que más vimos. Pues hay que entender algo, el hospital es de tercer nivel, entonces pues eso hace que nos llegue el paciente más grave, más complicado, que ya fue manejado previamente, que no mejoró y llegan condiciones críticas incluso, ¿no? Pero también, sí es cierto, tiene un área de consulta externa donde se ve como el seguimiento del niño sano que el centro de salud vio y algo vio raro y dijo, ¿saben qué? Mejor que lo vea segundo nivel, que son todos los hospitales de Comalcalco, Macuspana, Cunduacán, Jonuta, Jalpa, todos esos, pues dicen, no, pues yo creo que lo tiene que ver especialistas, ¿no? Y por eso los envían al hospital del niño, porque a lo mejor hay la creencia de que el hospital del niño es exclusivamente, deben de ver niño sano, y eso es un poco erróneo. Nosotros vemos lo que el hospital de primer nivel, que son los centros de salud, pasó a segundo nivel y segundo nivel dijo, ¿saben qué? Requiere tercer nivel y es entonces cuando llega con el pediatra de la consulta externa. ¿Por qué? Porque se puede malentender a que entonces, bueno, contra el niño sano y van a ir todos al hospital del niño.
y no es así. Por eso hay niveles de atención. Y la otra es de que pues las complicaciones, como bien dicen, vienen de todos los cuadros de patologías, ¿no? Desde la patología respiratoria, desde que a lo mejor algo común como gripa, tos, que son síntomas de algo, de alguna patología, pues se complicó, entonces el niño ya llega con nosotros en otras condiciones. La parte de las patologías digestivas es muy común y tiene tiempos. O sea, si nos vamos a los tiempos de cambios climáticos, cuando hay bajones de temperatura, cuando hay humedad, es muy común ver niños con cuadros respiratorios. Crisis asmática se presenta en cierto tiempo en el hospital y es común que estén llegando por semana. Me acuerdo que veíamos 5 niños en la consulta con crisis asmática que requería tratamiento de urgencia o que se hospitalizara. O se manejaba, se controlaba y se mandaba a casita. Ese es uno. Cuando hay cuadros gripales contagiosos como influenza, que ahorita se presentó ahora en lo que fue febrero, se retrasó eso porque antes no estaban tan comunes esos cuadros en diciembre, pero en febrero, marzo hubo influenza por todos lados. Hubo, entonces es como por temporadas. Y ahorita que viene la época de calor es muy común los cuadros gastrointestinales y de verdad hacen fila cuando es que tiene diarrea de 5 días, es que 3 días vómito, es que eso es lo más común y dices, pues sí, tienes razón, ya lo llevaron con un médico de primera instancia, casi siempre los llevan con médicos de farmacia, ¿no? Y pues por ahí a veces el manejo no es quizá al 100% el adecuado y no se controla la diarrea, no se controla el vómito y ya nos llegan en otras condiciones de deshidratación sobre todo. Esa es una atención que se le debe dar de urgencia al niño, que no puede comer, que ya lleva varios días perdiendo líquidos, tanto por las evacuaciones o por el vómito. Eso es algo muy común. Cirugía pediátrica, es cierto, brilla con las apéndices. Las apendicitis son el pan de cada semana, ¿no? Llegaban todos los días, por lo menos había un apéndice. Sí. Y habían días que era la guardia del apéndice. Llegaban hasta 5 niños con apendicitis en una noche. O sea, así la frecuencia, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos cirugía pediátrica y obviamente pues la atención se les da. ¿Y qué más? Pues yo creo que el niño grave... niño grave neurológico. Hay algo que pasó y cuando hubo pandemia se resguardaron todos, niños, adultos, abuelitos. Cuando dijeron ya pueden salir, empezaron los accidentes y empezaron a llegar niños accidentados en moto, niños que se quemaban, niños que había ahogamiento, niños que se caían a la alberca, niños que se caían en el balde de agua de la casa. O sea, era increíble cómo después de que se normaliza la situación en Tabasco, empiezan a suceder los accidentes generalizados, ¿no? Accidente en moto, accidente en bicicleta, que se subió a la reja, se subió al árbol, se fracturó. Ese tipo de cosas era el día a día. O sea, no somos como... Casi tipo Rovirosa, que es hospital de trauma, nos volvimos otra vez así. El accidente en el caballo, que iban los atropellaban, niños atropellados por moto, por vehículos. Era muy común el accidente que iban en la combi, se chocó la combi, salió proyectado el niño. O sea, muchas cosas empezaron a cambiar cuando la normalización volvió a darse. Y claro, la consulta al día a día, yo creo que si no tienen una idea de cuántos niños veíamos en un día, cuando era muy pesado, en un turno matutino se veían hasta 60 consultas de urgencias, de las cuales quizá el 10% o menos se hospitalizaban porque lo ameritaban. Entonces, claro, es un hospital grande, pero nos está rebasando la población. Entonces, tendríamos que tener un buen criterio para decir si se queda o no se queda. Porque si de 60 consultas ingresamos la mitad, ¿cuántas camas sensibles tenemos en urgencias? 22, más o menos. Entonces, imagínense que en un día hospitalizamos a 30 niños. Es imposible.
Tenemos que tener un buen criterio y esa es nuestra función ahí. Eso era lo padre, pues, que tú podías decir, se puede ir a casita, con indicaciones, obviamente muy precisas y claras a los papás. Y ser muy, muy claros en lo que tiene, cómo va a ir la enfermedad, cuándo más o menos va a mejorar y en qué momento dices, lo va a traer, señora, si no mejora por esto, por esto, por esto. Eso hay que ser siempre muy claros en la consulta pediátrica, que pues eso ahí en urgencias era a veces interminable. Ujú. Sí, yo creo que eso es la importancia y qué bueno que lo mencionan, de la prevención, ¿no? Del hecho de que, bueno, puedan acudir a su centro de salud, a su hospital de segundo nivel, o de manera hasta privada también con sus médicos familiares, generales, o llevar su control con pediatría, ¿no? Y tratar de prevenir muchas cosas, ¿no? Con la prevención de vacunas, los cuidados, enseñarle a los papás de banderitas rojas, ¿no? De que podemos cuándo sí, cuándo no. Y justo aquí quería preguntarles, ¿cuándo en sí entonces el papá debe llevar al niño a la consulta de pediatría? Queda mucho a la duda, que dicen, oye, doctor, lo traigo una vez al año, cuando nació ya no lo vuelven a llevar. Me ha tocado atender pacientes ya grandes que, pues no, o sea, como nunca se enfermó, nunca lo llevaron al médico y qué bien, la verdad de que haya estado bien el niño, pero evidentemente aquí siempre se debe dar paciente al médico o al pediatra o solo cuando se enferma. No, justamente hay una, perdón, hay unas normas mexicanas que indican cuántas veces tiene que llevar al niño a la consulta de pediatría, porque no es solamente cuando el niño se enferme, también puedes acudir al pediatra para control de niño sano. ¿Qué es esto? Para sus vacunas, para crecimiento y desarrollo, ver que neurológicamente esté creciendo bien, ver en qué momento empieza a caminar, ver en qué momento empieza a hablar, ver cómo se relaciona también con otros niños, sus vacunas, de igual manera ver cómo está ganando peso, cómo está creciendo en talla. Estas son cosas que se engloban como control de niño sano y pues es importante que se lleven porque son cosas que puedes prevenir, que detectas en el momento, que, ok, mi niño no está creciendo lo que debería estar creciendo comparado con los otros niños o niñas de su edad, pues puedes dar medidas y pautas para que empiece a crecer lo que tiene que crecer. Ok, mi niña o mi niño no empezó a gatear, caminar, a hablar a la edad que normalmente los niños lo hacen. Ok, ahí es un foquito rojo, vas vigilando y ver qué decides, ¿no? Si es algo que tienes que seguir tratando tú o lo llevas o lo derivas con un neurólogo pediatra, por un ejemplo, o con algún otro, ¿no? También en las cuestiones de vacunas, que la verdad es que el esquema mexicano de vacunación es un muy buen esquema. Hubo un brote actualmente de tosferina en el país, que es una enfermedad que puede llegar a complicar al niño hasta que esté tosiendo demasiado, que le falte la respiración, que dejen de comer, que vomiten. Y la verdad es que tenemos la ventaja de tener esa vacuna en nuestro esquema de vacunación. Entonces, ciertamente el pediatra se encarga desde que nace el niño, o sea, desde horas de vida hasta los 18 años. Entonces, sí es importante que los papás y las mamás que nos están escuchando sepan que no solamente es cuando el niño se sienta mal o el niño se enferme, sino también para su control adecuado de todo su crecimiento emocional, psicológico, biológico. Y también vemos adolescentes. Y esa es una parte importante porque a veces piensan que los adolescentes, ¿quién los ve? Los ve el internista, los ve el pediatra, los ve el ginecólogo, ¿quién? Nosotros también vemos atención a adolescentes. Es importante que también sepan esta parte. Bueno, como tal existe una guía de la práctica clínica mexicana en donde se menciona las consultas que deberíamos de llevar o que los papás deberían de llevar a sus niños a la consulta con el pediatra, ¿no? La guía de la práctica clínica nos dice que en el primer mes de vida debemos de llevarlo por lo menos en 2 ocasiones, esto a los 7 días de vida, sobre todo para realizarle el tamiz metabólico, el auditivo, incluso el cardiológico que se realiza a las 24 horas de vida, ¿no?
Todo esto para detección de enfermedades congénitas o defectos. Y después de los 7 días se dice que a los 28 días de vida se tiene que volver a llevar al niño, sobre todo para ver que esté ganando el peso adecuado, que tenga buena succión, a lo mejor orientar a la mamá para la lactancia. Y de ahí nos menciona que los niños deben de ir por lo menos una vez cada mes hasta el año de vida. Después del año de vida, una vez cada 6 meses hasta los 5 años de vida. Y después de los 5 años, por lo menos una vez al año. Sobre todo esto, pues para ver, como ya mencionaba María José, pues el crecimiento y el desarrollo del niño. Y en nuestro caso, en pediatría, pues si detectamos algo que el niño no esté cumpliendo adecuadamente, que lo veamos diferente, con el desarrollo a lo mejor adelantado, en caso de las niñas que a veces presentan pubertad precoz y todo esto, pues actuar oportunamente para detectar las enfermedades y poder, en su caso, pues a lo mejor retrasar la pubertad o diferentes cosas, ¿no? En el crecimiento y en el desarrollo, pues a lo mejor si notamos rasgos autistas, derivarlo, como decía María José, entre muchas otras patologías que podemos ver como tal en el niño sano, ¿no? Bueno, hay algo que cuando estábamos en urgencias y llegaban los papás y me decían, por ejemplo, que llevaban al niño porque pues no come bien, porque es melindroso, esa palabrita melindroso, lo veo flaquito, y decías, bueno, ¿qué horas son? Estás en el hospital, ves la hora, 10 de la noche, es muy raro que lleven eso lo llevaban en el día. Con el error, con la idea errónea de que creen que el hospital de niño es para consultas de ese tipo. Sin embargo, siempre se les dio la atención y siempre se trató y se procuró de que la mamá que llegaba por una consulta, de que es que yo creo que no come bien, lo veo pálido, se les daba la información de que el centro de salud es el encargado de llevar el control del niño sano. ¿Por qué? A veces no todos tienen la posibilidad económica de tener un pediatra particular y de decir, no, pues él es su pediatra, ¿no? Y él lo va a ver desde que nace, lo lleva todo su control. No siempre es posible y siempre se les trata de orientar de que el centro de salud tiene la obligación de llevar ese control con el niño. Y quizás este es un espacio para orientar a los papás y decirles que ellos tienen la obligación de pesar y medir a los niños, que miren su cartilla de vacunación porque es muy clara en el apartado nutricional de que cada cuánto tiempo lo pesas y lo mides, y es donde nosotros empezamos a detectar si el centro de salud detecta que un niño no está creciendo, no está ganando peso. Hay los niños, sobre todo escolares, que ya van a clases y dicen no hay un buen rendimiento académico, algo está pasando. Y esas son las banderas rojas que hay que ver en el niño escolar. En el niño, obviamente, recién nacido, pues es muy específico, como dice Nelly, a los 7 días, a los 28, y de ahí mes con mes se revisan esos niños para ver si hay ganancia de peso, si hay algo que no va avanzando bien en cuanto a eso. Entonces, el que no tiene la posibilidad de un pediatra, que sepa que el centro de salud está obligado a eso. Y tienen el derecho de exigir porque los niños, todos tenemos derecho a la salud. Entonces, el niño es responsabilidad del papá y de la mamá. Si el niño no va a sus citas de control, es porque mamá y papá no los pudo llevar. Aunado a muchas situaciones, porque pues en México todavía hay mucha pobreza, obviamente, y hay centros de salud que todavía no están cerca de poblaciones en específico, pero pues decirles, saben que las puertas siempre van a estar abiertas para que vayan y sean revisados, se vean si pueden. Las vacunas a veces no han sido aplicadas por eso. A mí me tocó preguntarle, señora, ¿por qué no ha vacunado a su niño? Es que ya fui al centro de salud, me dijeron que no tienen la vacuna. Y nada más. No les resuelve, no les dice, mire, puede ir acá, no, nada. Y ellos se quedan con eso, ¿no? En espera de, me dijeron que me van a avisar. Sí, pero no siempre es así. Entonces, para eso estamos para prevenir. Obviamente tratar patologías, pero nuestra prevención es la clave en cualquier parte médica
tanto el adulto, el abuelito, y el niño, ni se diga, pues si yo prevengo, mi niño va a crecer sano. Y no solamente, como dicen, en la parte física. El niño es un conjunto de todo. Emoción, psicología, es ir acompañándolos en ese proceso. El hospital, todos los hospitales tienen áreas, ¿no? Psicología, nutrición. Pero lo que me gusta mucho del hospital del niño es que cuando llega un paciente que se tiene que ingresar, es como si les cayeran todos encima. ¿Quiénes le cae? Trabajo social, psicología, nutrición y obviamente la parte médica, que es la parte pediátrica. Entonces te das cuenta que el niño es todo un mundo, pues, y no solamente viene para que lo trates de manera física, y no solo al niño, también al papá o a la mamá, porque cuando un niño se hospitaliza, el impacto que genera en una familia no solo es la parte monetaria, es la parte psicológica de ver a su niño hospitalizado, que le tienes que tomar muestra, que lo tienes que picar. El niño no entiende por qué está ahí, solo se siente mal. Y el que vive todo eso y que absorbe eso es mamá y papá. Entonces, para eso también trabajamos, para estar y orientar a los papás en esa parte. Y hay banderas rojas, sí, yo creo que, no sé qué experiencias tengan ustedes. Tenemos muchas experiencias de consultas en la madrugada, de que, pues, a veces los papás, cuando llegaban, me tocaba, es que no me atienden, sí, pero acaba de llegar un niño que tuvo un accidente, que está muy grave y que requiere a todo el equipo ahí. Entonces, ya que logras desocupar un poco esa parte, que dejas esa parte ahí y vas a la consulta y resulta, bueno, señora, ¿por qué lo trajo, no? Son las 4 de la mañana, porque a mí me tocó 4 de la mañana. Señora, ¿por qué trae a su niño? Es que tiene fiebre. Ajá, ¿desde cuándo tiene fiebre? No, pues en la mañana lo sentí calientito, esa frase, lo sentí calientito. Pero créanle a las mamás, la verdad las mamás tienen un sexto sentido, y si te dice que está caliente es porque sí, estaba caliente. Y ella sabe que su niño tenía fiebre, mejor no le tomó la temperatura. Bueno, sí, y lo automedican, primer error, no se automedican a los niños, lo automedican con X medicamento. Pero le volvió a dar fiebre y ya no sentí que le bajara. Ok, y dices, bueno, yo siempre les hice hincapié a mis R's menores que entendieran, que fueran comprensibles. La mamá que te lleva a su niño a las 3 o 4 de la mañana porque tiene fiebre y no le baja, créanme, es la mamá que se preocupa por su hijo y no sabe qué hacer, porque ella no es médico. Y ella en su desesperación dice, lo voy a llevar con alguien que sí sabe. A lo mejor solo es fiebre y es algo viral y es algo que se le va a quitar, pero ella no sabe qué más hacer. Y ahí es donde entra la empatía de nosotros, de decir, tienes razón, ahorita se le va a quitar, lo vamos a revisar, vamos a buscar la causa. Y entonces explicamos, esto es por esto, le va a dar esto, datos de alarma, por qué lo va a traer, por qué sí lo puede volver a traer, y que esto es pasajero o no es pasajero. Pero uno ya revisó al niño, porque uno sí tiene la base y el conocimiento para decirle a la señora, ¿sabe qué? Tranquila, todo va a estar bien. Pero seamos empáticos. Mamás que te llevan a un niño con fiebre a las 4 de la mañana es porque no sabe qué hacer y es lógico, claro. Es entendible. Y hay otras cosas que dices, bueno, porque es que no sé, le duele la mano, le duele la cabeza. No son tantas urgencias, pero siempre viendo al niño, no a la mamá. Lo primero que se evalúa es al niño, pues. Y el niño, desde que entra al consultorio te vas a dar cuenta si realmente cómo viene. Sí, dices, ¿es una urgencia o no es una urgencia? Entonces sí, vieron urgencias que decías, bueno, señora, puede venir en la mañana, no ahorita, pero pues hay que ser empáticos, ¿no? Hay que ser empáticos. Sí, claro, y sobre todo creo que al fin y al caso de todas las áreas, pediatría, nosotros empezamos a diagnosticar desde la parte visual, de lo que vemos o cómo estamos viendo al niño, y sabemos el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Y digo, definitivamente la plática muy interesante, y
hay que hacer una segunda parte, ¿no? Definitivamente. Hay muchos temas que hablamos ahorita. Les agradezco que nos platiquen un poquito de lo que vivieron en la residencia, de que muchas personas vayan conociendo de la formación de un pediatra. Y no solo, esto es solamente una especialidad, todos de otra cirugía, medicina interna, etcétera, urgencias, radiología, de otras especialidades también tienen muchas cosas que viven y realmente lo hacen por amor, pues dirían amor al arte, amor al ayudar al prójimo y que pues eso hay que tratar de reconocerlo, ¿no? Y yendo un poquito ya como al final del programa, pero definitivamente tenemos que tener una segunda parte, ya lo vamos a ir agendando. ¿Algún comentario que en esta noche quisieran dejarle a los papás, alguna bandera roja, alguna sugerencia que con el momento que tengan el programa, pues se puedan llevar a casita? ¿Algún comentario? Háganle, más que nada, si su niño les dice que se siente mal, que le duele algo, que le duele la cabeza, que le duele la panza, que le duele lo que sea, es importante poner atención. A veces creo que en el día a día pensamos, o se hace un poquito no tan de menos, o sea, lo que puedan estar como sintiendo, quizás piensan que no quieren ir a la escuela o que no quieren comer, pero sí es importante que, digo, creo que como dice Naye, los papás desarrollan un sexto sentido para ver eso, pero sí es bien importante que les crean todo lo que sienten, todo lo que les pasa, todo lo que viven, porque el niño es muy vulnerable, ¿no? Y en los que más van a confiar pues van a ser en los papás. Entonces, lo que sienta, por más mínimo que sea, escuchen, los pongan la atención, como que le soban, sana colita de rana, y si se le quita, pues no era algo tan grave, pero si no, pues sí es importante que lo lleven con especialistas, o sea, que sepan que un pediatra sobre todo, pues va a saber un poquito más sobre lo que puede estar teniendo su niño. Y a veces simplemente con que achiches a tu niño o le pongas un poquito más de atención, puede que se le pase. Entonces yo creo que esa es la parte que al menos yo sí quisiera comentarles eso, y que muchas cosas son prevenibles y que justamente los pediatras o las pediatras somos las que nos encargamos de esa parte. Bueno, como comentario, como igual dijo María José, poner mucha atención a sus niños. Creo que por mínimo que sea algún síntoma o signo que vean diferente en sus niños, puede o no marcar la diferencia. Aquí voy a comentar rápido una anécdota. Una vez una niña nos llegó a la consulta de urgencias porque la mamá dijo que se empezó a hacer pipí en su cama. La niña tenía 5 años, ella ya controlaba esfínteres completamente, pero la mamá lo llevó por eso, porque se empezó a hacer pipí y la niña estaba en su casa normal, o sea, jugaba, estaba con sus hermanos normal, solamente en las noches se hacía pipí. Y la señora pues no sabía por qué, ya le había regañado, castigado, amenazado, hablado bonito, de todas las maneras posibles, y la niña seguía haciéndose pipí en su cama. Y pues ya viendo toda la parte médica y psicológica, pues logramos detectar que la niña pues era víctima de una violación. Entonces, simple y sencillamente esos pequeños detalles pueden hacer gran diferencia en los niños, tanto en los niños como en adolescentes, que también a veces el adolescente, yo entiendo que los papás luchan mucho con ellos porque nadie los comprende. Los amigos son sus mejores amigos y el papá no sabe nada, ya está viejo, ya está ruco, ya no sabe. Y pues, pero pues siempre estar pendiente de ellos, por mucho que tengan pues trabajo u otras ocupaciones, tratar de estar al pendiente de ellos, comunicarles, hablarles y orientarlos, ¿no? Siempre pues viendo por el bienestar de ellos. Y pues que si no saben de cualquier cosa, se acerquen siempre con los especialistas, ¿no? Que para eso estamos, porque pues ya con los años, o muchos o pocos años que podamos tener de experiencias, por lo menos ya sabemos detectar ciertas cosas que no son normales, ¿no? Sin duda. Pues bueno, yo igual opino en la parte de que no minimicemos la salud de los niños o de nuestros hijos. Cada quien conoce a su hijo, ¿no? Entonces, te vas a dar cuenta cuando algo no está bien, cuando algo pasa. Entonces,
Mami siempre tiene un sexto sentido más que papá. Mamá pues es la que está más al pendiente, es la que los ve, todo. Entonces, el niño es prevenible desde que nace, hasta antes de nacer, hasta la adolescencia, ¿no? Como dicen, nosotros la adolescencia la debemos de cubrir hasta los 18 años. Entonces, tenemos 18 años para decir, ir viendo y detectando oportunamente para que esa personita que viene al mundo, que llegó al mundo, pues pueda lograr sus metas, sus objetivos. No solo tratamos enfermedades, yo siempre es como de entender de que estamos aquí para ayudarlos también en la crianza, porque es realidad. A veces te puede pasar que no sé qué hacer, qué más sigue cuando tu bebé de 3 meses no deja de llorar, se rozan los bebés, hay que cambiar pañal, pero porque se rozó, ¿qué estoy haciendo mal? A veces es un poco frustrante como mamá que no puedas resolver y no tengas todas las respuestas sobre la crianza de tus bebés, sobre todo de tu bebé en el primer año de vida, y los que se vengan ni se digan, pues porque vienen los cambios conductuales, el rendimiento académico. El adolescente es muy difícil en la parte que tiene muchos cambios emocionales, y saber llevarlo también es importante. Entonces yo creo que, como dicen, aquí estamos para ayudarles, para guiarles. Si en las posibilidades de que nosotras tres podamos aportarles algo, pues aquí estamos, y pues será con mucho gusto. No, sin duda, le agradezco el tiempo que se tomaron para venir al programa el día de hoy. Crean que la plática y todo, las personas que lo vean lo van a tomar de gran información, ¿no? También de saber y conocer un poquito de nosotros, de cómo nos formamos. Créanme que, digo, tenemos que hacer un programa, un podcast hablando de toda la experiencia que vivimos en la residencia, lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Y las pasadas de hambre que a veces, pues bueno, tratamos de sobrevivir el día a día para ayudar a muchas personas. Y sin duda, el que dejar la información de esas banderas rojas, de que uno como pediatra podemos ayudar a muchas cosas, no solo desde el niño enfermo, sino también el niño sano, para que pueda crecer bien en todas sus esferas, ¿no? Claro. Y bueno, sin duda vamos a programar, terminando, cuando tenemos que hacer la segunda sesión, ¿verdad?, de continuidad. Y bueno, para ir finalizando, doctoras, si nos pueden compartir su número, no sé, de redes sociales, si tienen consultorio para las personas que están viendo el programa o escuchándolo, puedan, si tienen interés, ir con alguno de ustedes para poder llevar a sus hijos o puedan resolver alguna duda, si nos pueden compartir su información. Sí, bueno, yo me encuentro actualmente en la clínica Policlinic, está en Pomoca, en Paseo del Jaguar. De igual manera, algunos días me encuentro en El Ángeles, también el consultorio 316. En redes sociales estoy como doctora María José Pediatra. Mi número es 9933-04-8303 y con mucho gusto los podré atender. Perfecto, doctora Nelly. Bueno, yo estoy en Facebook e Instagram, me encuentran como doctora Nelly Lázaro. Actualmente me encuentro trabajando en el Hospital Seracom, en el consultorio 306. Está en Avenida Sandino, ahí me pueden encontrar. Y si no, también eventualmente me encuentro trabajando junto con María José en la clínica Policlínica en Pomoca. Ahí estamos para atenderles. Perfecto, gracias. Bueno, a mí, con mucho gusto, me encuentro en el Hospital Ángeles, en la Torre Médica de Especialidades, en el piso 7. Actualmente, pues, estoy ahorita con el grupo NeoKids. Y, pues, mi teléfono, si quieren citas o consulta, lo que necesiten, es 9932-00-2857. Pueden mandar mensajes y me llaman, no contesto porque en números desconocidos hay mucho delincuencia. Entonces, pues, mensaje con mucho gusto, yo respondo lo que necesiten, dudas, en lo que los puedo orientar. Y pues ahí próximamente en otro lugar que ya les iré diciendo. En redes sociales sí estoy como doctora Nayeli Mezquita. Y pues igual el punto de las redes sociales es darles información para que los vayamos orientando en el proceso. No, sin duda, no, muchas gracias, doctora, la verdad, de compartir en este tiempo. Y pues bueno, definitivamente tenemos que hacer la continuidad de esta plática. Nos quedamos con muchas cosas que todavía vamos a platicar y que es de gran interés para la sociedad y también para los médicos, ¿no? Y bueno, gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Gracias. Gracias por la doctora. invitación. Gracias a ustedes. Y bueno, no se pierdan el programa, síganos en nuestras redes sociales, no se olviden dejar también sus dudas, sus preguntas, están los contactos de la doctora por si quieren hacer dudas directamente a ellas en especial. Y muchas gracias y no se pierdan los capítulos de su podcast Entre Médicos.